John Jairo Velázquez, alias Popeye, se convirtió en una figura conocida tras admitir haber sido sicario de confianza de Pablo Escobar. Mi nombre es John Jairo Velázquez Vázquez, apodado Popeye en el bajo mundo de Lampa. Fui lugarteniente del criminal más grande del siglo XX, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sin embargo, su autoproclamado título de general de la mafia ha sido objeto de debate. Mientras él narraba historias que lo colocaban como una pieza clave del cartel de Medellín, otros lo describen como un peón que exageró su importancia tras la caída del cártel. Este video explorará ambas vertientes y analizará qué tan real fue su protagonismo. Mire, realmente yo llegué a ser muy poderoso. Yo fui el asesino de confianza de Pablo Escobar. Popeye fue un narrador prolífico de su propia historia. En entrevistas y su canal de YouTube relató: Yo soy una persona admirada en Medellín, admirado en Bogotá. Yo ando por los centros comerciales, la gente toma fotos conmigo, me piden autógrafos. ¡Pues qué horror! Según él, fue uno de los hombres más cercanos al capo, participando en operaciones clave como secuestros, asesinatos y extorsiones. Teniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fui su asesino de confianza. De mi propia mano he matado más de 250 personas y dentro de la organización hubo más de 50.000 muertos. Actualmente estoy en libertad, llevo 29 meses en libertad. Reconocimiento como estratega. Popeye se describió como un cerebro logístico dentro de la estructura del cártel. El gobierno autoriza el regreso de las autoridades. Carlos Castaño colocó una bomba en un centro comercial. Estamos Pablo Escobar y yo como estamos los dos aquí. Y el patrón me mira a mí, yo lo miro a usted, nosotros no hemos puesto ninguna bomba. Y cuando ya la casa está descosquillada, ya está lista para entrar Pablo, entramos Pablo y mi persona. ¿Cómo entraban? No, por el garaje. Todas las casas tenían que tener garaje. Habían ciertas horas para entrar. ¿En carro? En carro entramos. Cuando llegaban era Pablo Escobar y Popeye los que estaban ahí. Y entonces decían, si usted es capaz de cuidar a un secuestrado, no tiene problema en cuidar a Popeye y a Pablo. Entonces nosotros decíamos que éramos el tío Gabriel y el tío Tony. Y Tony era yo, sí. Participación directa en más de 250 asesinatos. Según sus propias palabras, estos crímenes eran una prueba de su relevancia en la organización. ¿Cuántas personas mató Popeye? Pues eso, el que las cuenta es un psicópata. Realmente los muertos Dios nos los va contando es el gobierno, porque esa es la labor del gobierno. Pues yo realmente de mi propia mano, por los procesos, calculo que unos 250 y tengo que ver la muerte para de unos 3.000. Cuando tú entras ahí, hombre, no se crearon celos o fricciones, porque muchos pudieran pensar, oiga, llegó este hombre de momento, se sienta aquí y le abren las puertas así. O sea, no hubo esos celos entre el resto de los hombres que estaban en ese entonces. Lo que usted dice es como si usted hubiera estado y si hubo muchos celos. Y entonces empezaron a decir, mire, qué tal cosa, qué tal cosa. Entonces sí habían fricciones, pero yo soy muy prudente. Y ya habían asesinos ranqueados ahí que mataban y comían del muerto, pero andaban en sus buenos carros. Cuando ya entramos en forma ya a dar fusil, ya a matar, yo me convertí más asesino que todos, porque había que mostrar que yo era guapo. Su narrativa lo posiciona como alguien indispensable para las operaciones del cartel de Medellín, describiendo su rol como el de un general que ejecutaba las órdenes más importantes de Escobar. La versión de los críticos.
muchos analistas, periodistas y antiguos integrantes del mundo del narcotráfico tienen una visión diferente. Sostienen que Popeye era un simple sicario, uno de los muchos que obedecían órdenes sin cuestionarlas. Ahorita el hijo del patrón salió a decir que yo no era nadie, que yo era un chofer y pagué 23 años, 3 meses en prisión por ser un chofer de Pablo Escobar. Y aquí está el cartel de Se Busca. Aquí está el patrón, aquí estoy yo, el Mugre, Otto y Pinina. Pero no solo Juan Pablo, el hijo del patrón, cuestionó el protagonismo reclamado por alias Popeye en lo que fuera el cartel de Medellín. Nicolás Escobar, sobrino de Pablo, también criticó al conocido autoproclamado como el general de la mafia, solo que en el caso de Nicolás las críticas fueron más drásticas. Popeye en lo que verdaderamente es, para mí, un bocón. Según Nicolás Escobar, sobrino del otrora poderoso cabecilla del cartel de Medellín, alias Popeye, no era más que un bufón que solía entretener a su patrón con su buen sentido del humor. Asegura que su función principal dentro de la organización era la de escolta, utilizado por Escobar principalmente para transportar a sus numerosas amantes. O sea, Popeye era un muchacho que llegó donde Pablo manejándole el carro a una de las miles de novias que tuvo Pablo, y a Pablo le gustaba cómo hacía reír a la gente y cómo contaba chistes, y entonces era mejor tener en una caleta un chistoso que un bandido, porque Pablo no necesitaba un bandido dentro de las caletas. Nicolás, hijo de Roberto Escobar, conocido con el alias de El Osito, declaró que la versión de Popeye sobre su participación en la estructura del cartel no es más que una fábula alimentada por su gran imaginación. Según él, la precisión con la que relataba ciertos acontecimientos la adquirió gracias a la documentación proporcionada por la Fiscalía de Colombia, cuando fue utilizado como testigo en casos contra figuras vinculadas al cartel de Medellín y sus múltiples crímenes. En este contexto, Nicolás minimiza el papel de Popeye dentro de la organización de su tío, asegurando que su participación se limitaba a encargos menores. Gustavo Salazar, abogado de Pablo Escobar, y en su momento también defensor de alias Popeye y de Alberto Santofimio, quien fue condenado con base en el testimonio de Popeye por su responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. También cuestionó el protagonismo que éste reclamaba dentro del cartel. Salazar afirmó que entre el 70 y el 80% de lo declarado por Popeye tenía como único propósito obtener dinero. El 70 o 80% de las cosas que dijo Popeye las dijo para conseguir dinero, porque él terminó extorsionando, por ejemplo, a los Ochoa. A los Ochoas, los hermanos, les dijo, si ustedes no me dan $1 millón, los meto al avión de Avianca. Ellos lo desafiaron y, por supuesto, creo que tenían razón. El abogado Gustavo Salazar señaló que en muchos de los crímenes que alias Popeye reclamó protagonismo, este no participó. Porque el señor Popeye en muchos crímenes no participó. Por ejemplo, la muerte de Luis Carlos Galán la hicieron unos lugartenientes de Jaime de Jesús Valencia Martínez, hombre de confianza del mexicano, porque además de ser mi paisano fui su abogado. Salazar coincidió con Nicolás Escobar en cuanto a que alias Popeye ciertamente participó en una que otra vuelta, pero que la mayoría de los hechos que se atribuyó lo hizo para ganar dinero.
Este hombre lo que hizo fue participar en algunos delitos como la muerte del procurador, pero de otro le sacó renta para ganar dinero. Eso de que tenía caletas y que tenía mucho dinero, tampoco fue cierto. Realmente yo llegué a ser muy poderoso. Yo fui el asesino de confianza de Pablo Escobar. Tanto Salazar como Nicolás Escobar coinciden en describir a alias Popeye como un personaje histriónico, con un agudo sentido del humor, pero cuya importancia dentro del cartel de Medellín distaba mucho de la que él mismo aseguraba tener. Empiezo yo por decirle que yo lo que más admiré en Popeye, y por eso fue un hombre cercano a Pablo, tenía un humor ácido pero extraordinario, un humor negro. Pero Popeye sí conoció muchas historias, porque es que Popeye era el hombre que hacía reír a Pablo. Porque tenía un humor extraordinario. Y ese era Popeye, tenía muy buen humor. Según sus críticos, tras la disolución del cartel de Medellín, Popeye aprovechó el interés mediático para elevar su perfil y capitalizar su pasado. Sin embargo, es importante reconocer que varias de las historias que narró fueron corroboradas por sus víctimas. Tal es el caso del secuestro de Andrés Pastrana, quien confirmó que alias Popeye fue su captor. Después ya yo me entero por Popeye, que fue quien me secuestró, estaba desde la mañana en la sede, organizando, buscando dónde era la oficina mía. Pero usted no sabía que Popeye era Popeye. No, es que nadie sabía. Popeye apenas comenzaba. Popeye, sí. Lo que le da, llamémoslo así, lo que gradúa a Popeye de sicario de confianza de Pablo Escobar es mi secuestro. Así como María Carolina Hoyos Turbay, hija de la periodista Diana Turbay, quien se reunió con él para conocer los pormenores del secuestro y posterior asesinato de su madre. Poder saber el último tiempo de mi madre. Y poder conocer más qué sucedió con ella. Mira, doctora María Carolina, yo asumo la responsabilidad por los hechos del cartel de Medellín, porque yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Además, alias Popeye figuró en los carteles de los más buscados del cartel de Medellín por las autoridades de la época, apareciendo junto a los principales cabecillas de la organización. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar. A pesar de presentarse como el general de la mafia y ser señalado por los medios de comunicación nacionales e internacionales como el jefe máximo de sicarios del cartel de Medellín, Popeye reconoció que hubo otros jefes de sicarios por encima de él, como John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, Luis Carlos Aguilar, alias El Mugre, y Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete. John Jairo Velázquez fue sin duda una figura cercana a Pablo Escobar y participó en actos que marcaron la historia de la violencia en Colombia. Sin embargo, las pruebas sugieren que su influencia dentro del cartel de Medellín podría no haber sido tan significativa como él afirmaba. Mientras algunos lo ven como un general de la mafia, otros lo perciben como un peón que aprovechó el poder de la narrativa para destacar en un mundo que dejó de existir. ¿Qué opinas? ¿Fue Popeye una figura clave del cartel de Medellín o simplemente un personaje secundario que maximizó su importancia? Deja tu comentario y suscríbete para más análisis sobre las figuras y eventos que marcaron la historia del narcotráfico. Analizando la cosa.